Muy buenos días, chicos, empezamos una nueva semana de actividades. Vamos a terminar el proyecto número 1, estamos en la semana 4. Empezamos la semana con la actividad número 1 que corresponde a la asignatura de lengua y literatura con el tema textos literarios y no literarios, lenguaje positivo. Bienvenidos. El tema para esta semana vamos a trabajar en proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la actividad de lengua y literatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver sobre el lenguaje positivo y el lenguaje negativo. Utilizar un lenguaje positivo puede transformar la vida de las personas, ya que ayuda a mejorar la forma de comunicarnos y relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás. ¿Por qué decimos esto? Pues recuerda que la principal comunicación la tenemos en nosotros mismos. Cuando nos damos mensajes negativos, cuando nos decimos en nuestra mente, ay no, es que soy mala para esto, o es que no puedo, es que no quiero hacerlo. Esas cosas son negativas, son pensamientos negativos. Entonces estamos utilizando un lenguaje negativo para con nosotros mismos. Pero es muy diferente si tú comienzas a pensar de forma positiva y utilizas un lenguaje positivo diciéndote, no, yo sí puedo hacerlo. Quizás es difícil, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr. He hecho cosas más difíciles. Pues bien, continuamos. Dice, influye directamente en la forma en que podemos percibir y tener una visión del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mente positiva y utilizo el lenguaje positivo en mi mente, las cosas van a ser diferentes, porque no vamos a ver las cosas como un reto imposible de alcanzar, sino más bien todo lo contrario. No va a haber un reto imposible para nosotros. Mira lo que te dice aquí. Utilizar un lenguaje positivo saca lo mejor de nosotros mismos. Las palabras tienen un poder enorme. Son capaces de lograr un efecto inmediato en nuestro estado de ánimo. No sé si te has dado cuenta, pero cuando alguien te da un consejo o te da palabras de ánimo, te dicen que has hecho algo muy bien, que te has destacado en una actividad, ¿no es cierto? Que se siente chévere, ¿no? Quieres volver a hacerlo, quieres hacerlo mejor todavía. Pues bien, son palabras, es el lenguaje positivo que tú recibes o que tú das, lo que puede crear una gran diferencia en las personas, cómo te llevas con ellas y cómo te ven ellas a ti. Veamos un ejemplo de lenguaje positivo y lenguaje negativo. No hay nada mejor que los ejemplos para comprender las ideas. El negativo dice, el ser humano al convertirse en adulto mayor termina siendo un peso para la sociedad en desarrollo. Entienden poco de tecnología, por lo que se encuentran desfasados en la era del conocimiento. ¿Te das cuenta? Es negativo. Vamos a ver ahora el positivo. Las personas mayores tienen virtudes que han logrado desarrollar a lo largo de su vida. Aunque no dominan la tecnología como los jóvenes, su sabiduría adquirida los hace valiosos. Sus consejos nunca pasan de moda porque sus enseñanzas son enseñanzas de vida. ¿Notaste el contraste? ¡Qué diferencia!, ¿no? El negativo no incentiva el amor, no incentiva el aprecio, todo lo contrario, incentiva a un desprecio. En cambio, lo positivo saca lo mejor, no está mintiendo porque está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Utilizar un lenguaje positivo siempre en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, inclusive hasta en nuestros pensamientos, porque de ahí parte todo. Entonces, con esto en mente, vamos a ver qué es lo que vas a hacer como ejercicio 1. Para el ejercicio 1 te vamos a pedir que completes el siguiente cuadro. Si te fijas en el lado izquierdo hay un mensaje, un párrafo que está escrito con un lenguaje negativo. En el otro lado, en el lado derecho, te vamos a pedir que transcribas el mismo mensaje, pero vas a utilizar un lenguaje positivo, vas a darle la vuelta, por decirlo así, de una forma completamente positiva. Algo similar al ejemplo que se mencionó hace un momento atrás. Listo, y con esto ya habremos cumplido con el ejercicio 1 que implica la mitad de la actividad del día de hoy. Vamos a ver ahora lo que es un texto literario y un no literario. Vámonos con el literario primero. Estos tipos de textos son interesantes porque el autor tiene cierta libertad para que pueda escribir como prefiera. Lo interesante de esto es de que ellos utilizan un lenguaje especial porque buscan que su texto o que su mensaje hasta cierto punto sea hermoso, sea bonito, que llame la atención. Por eso entre estos tenemos los cuentos, poemas, obras de teatro, novelas e inclusive hasta la mitología.
En ocasiones puede resultar un poco difíciles de entender porque utilizan recursos literarios que, bueno, en otro momento los vamos a analizar, que los llamamos figuras literarias, que son muy interesantes. De hecho, son cosas que nosotros utilizamos a diario, solo que no las reconocemos. Un escritor, en cambio, utiliza varios de estos recursos para aportarle más belleza, más estética a su redacción, a su escrito. Muchos de estos textos tienen la finalidad de hacer reflexionar a la persona que lee, de atraerlos con sus palabras, de convencerlos con algo, transmite un mensaje, transmite una pasión, un deseo. Son libros que tienen un poder especial. Inclusive dentro de estos libros se encuentra uno de los libros más conocidos que hay en el mundo, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque son libros que tienen una fuerza, un poder, que te enamoran, que te hacen querer leer más y más. Yo les sé decir que son libros mágicos porque, como te dije, tienen poder. Por otro lado están los libros no literarios o el texto no literario. Propiamente este tipo de texto busca informar. Este tipo de texto es claro, conciso, por decir así, no se va por las ramas, no utiliza demasiado texto, utiliza lo limitado porque su objetivo es netamente, por lo general, informar. Es expositivo, es instructivo. Un ejemplo de esto son las noticias, un ejemplo clarísimo, las noticias, los artículos, las recetas. Existe también una amplia variedad, inclusive los oficios y las cartas que se envían entre abogados, entre autoridades y empresas, son textos no literarios. En este tipo de textos el escritor sí se preocupa por dar belleza, pero más que por belleza se preocupa por transmitir el mensaje. Bien, entonces vamos a ver ahora con ejemplos lo que te acabo de mencionar. En ocasiones podemos caer en la tentación de juzgar un texto y decir que el texto literario es bueno y que el no literario no es bueno. Pues bien, no podemos caer en eso porque, como vamos a ver a continuación, ambos tipos de textos son completamente necesarios y de hecho los utilizamos a menudo. Te voy a pedir que pongas pausa brevemente y que leas estos dos breves recortes y vamos a identificar cuál es un texto literario y cuál no. Pues sí, lo acertaste. El de la izquierda es un texto no literario y el de la derecha es un texto literario. En sí, ambos dicen lo mismo. La idea principal es la misma en ambos textos. Pero como puedes ver, en este caso, como se trata de una carta de amor o una confesión de amor, pues ¿cuál te parece más atractiva o cuál crees tú que cumpliría mejor el objetivo? La de la derecha, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque está utilizando un lenguaje un poquito más especial, digamos más bonito, con el cual pues obviamente es más probable que pueda conseguir el objetivo que el texto que está de una forma no literaria. ¿Sí? Hemos visto aquí un ejemplo. Vamos a ver ahora otro. Bien, una vez más te voy a pedir que leas ahora estos dos recortes y trates de identificar cuál es literario y cuál no. Volviste a acertar, ¿sí? El de la izquierda es no literario y el de la derecha es un texto literario. Ahora bien, si te das cuenta, se trata de una noticia. ¿Cuál crees tú que sería más efectivo o cuál sería ideal para ser publicado como noticia? Tienes razón, el no literario. Y fíjate que ambos textos prácticamente ocupan el mismo espacio. O sea, no es que el uno es más reducido que el otro, no, ambos ocupan el mismo espacio. Sin embargo, el no literario está siendo mucho más objetivo, está siendo mucho más claro. Entonces, como puedes ver, no hay texto bueno o el texto malo, sino que hay formas de presentación que son favorables al momento en que uno quiera compartir un mensaje. Los textos no literarios son efectivos para el tipo de comunicación de empresas, de jurisprudencia, por ejemplo, los abogados, inclusive las recetas. Hay un sinnúmero de ejemplos de textos no literarios que evitan utilizar mucho texto o no se, mejor dicho, no se preocupan mucho porque quede bonita la presentación del texto, porque su objetivo no es causar placer, no es causar gusto en el lector, sino más bien comunicar, informar. A diferencia del texto literario, que no se preocupa por ocupar más palabras, sino más bien que las utiliza
¿Por qué? Porque su objetivo principal es la belleza, es provocar una sensación bonita en el lector, que el lector se enamore de lo que está leyendo, que le guste y que quiera continuar leyendo y bueno, enterarse de una historia o lo que quiera comunicar. Como ves, ambos tipos de textos son muy necesarios, son muy efectivos y muy buenos, pero siempre y cuando logremos hasta cierto punto identificarlos. Pues bien, ahora que ya hemos definido qué es un texto literario y qué es un texto no literario, pues vamos a poder detectar fácilmente las grandes diferencias que existen entre ambos tipos de texto. Mientras que en el texto no literario el principal objetivo es dar una información en concreto sin necesidad de utilizar un lenguaje especial para embellecer el texto literario, por otra parte, hace todo lo contrario, utiliza un lenguaje especial para lograr darle un valor estético y cautivar al lector, tal como sucede con los poemas, leyendas, mitologías, novelas, cuentos, fábulas, cartas personales. Puedes ver aquí en la imagen, tenemos al lado derecho una muestra nada más de unos pocos textos no literarios, como son las noticias, recetas, textos de divulgación científica, informes. De hecho hay muchísimos más, solamente te he puesto unos cuantos para que tengas una idea. Y en el lado derecho puedes ver ejemplos de textos literarios. Como ves, no es difícil, aunque pueden haber ocasiones en que se nos haga un poco complicado de diferenciar el uno del otro, porque recuerda que todos utilizamos la lengua y puede haber ocasiones en las que un texto no literario pareciera que utilizara un recurso literario, pero depende de cuántos recursos utilice. A grosso modo, cuando uno lee un texto, por ejemplo, cuando ves un oficio, obviamente vas a ver, ya es un oficio. Solamente con verlo, a veces sin necesidad inclusive de leerlo, tú ya sabes que eso no es una carta de amor, sino que es un oficio, por lo tanto es un texto no literario. ¿Sí? Bueno, con esto espero que nos haya quedado muy claro respecto a las diferencias entre un texto literario y un no literario. Vamos a ver qué es lo que te toca hacer con el ejercicio 2. ¿Qué es lo que te vamos a pedir en este ejercicio? Pues bien, en este ejercicio vamos a conjugar todo lo que has aprendido de la actividad de hoy. El ejercicio 1 va a estar también hasta cierto punto incluido en este ejercicio. ¿Por qué? Porque te voy a pedir que escribas un texto no literario, pero vas a utilizar un lenguaje positivo. Y también vas a hacer otro texto, un texto que en cambio sea literario, pero para este vas a utilizar un lenguaje negativo. La idea es que realices un contraste de ambas cosas que has aprendido el día de hoy. Estos textos deben ser mínimo de media carilla en una página. Recuerda guardar todos tus trabajos en tu caja portafolio. A continuación puedes ver aquí, si haces pausa, vas a leer un ejemplo que te estoy dando de cómo puedes hacer tu trabajo. Fíjate que es solamente un ejemplo, la extensión de esta es relativamente corta con relación a lo que te estoy pidiendo, porque voy a pedirte que sea un poquito más extenso, pues recuerda que la petición es que sea mínimo de media carilla. Entonces, hagamos de cuenta que una página de cuaderno, la vas a dividir la vas a ubicar de forma horizontal y la vas a dividir mitad para el texto no literario con lenguaje positivo y la otra mitad para el texto literario con lenguaje negativo. Este es el formato que te presento para que puedas organizar la información que te estoy pidiendo en el ejercicio 2. Ahora bien, si tú gustas hacerlo de forma vertical, pues no hay ningún problema. Lo importante es que organices la información para que sea más fácil de notarse el contraste. También cabe mencionar de que el tamaño de la hoja es recomendable que sea de cuaderno académico, no lo hagas en hojas de cuaderno pequeño porque obviamente pues, se va a reducir bastante lo que es la actividad y el trabajo, así que por favor que sea en una hoja tamaño de cuaderno académico. Pues bien, como te dije, el formato es opcional, la idea es que desarrolles más que nada el trabajo, que realices este contraste, estoy segura que te va a ir muy bien. Llegamos a la parte final de nuestras actividades y vamos haciendo un breve resumen sobre lo que aprendimos el día de hoy. Pues bien, básicamente vimos dos temas, que es los textos literarios y no literarios,
y el lenguaje negativo y el lenguaje positivo. Pues bien, vimos que los textos literarios son aquellos que buscan la belleza a través de la palabra. Para ello utilizan distintos recursos que implican un lenguaje especial para poderle dar belleza al texto. Mientras que el texto no literario, su principal interés es informar a las personas respecto a un tema. Por eso es fácil detectarlo, porque este tipo de texto por lo general es concreto, es resumido, corto, claro y conciso, lo que se suele decir. Bien, no necesita por lo general utilizar lenguaje especial, aunque en ciertas ocasiones sí lo hace, pero aún así no deja de ser un texto no literario. Ejemplos de ello, pues tenemos algunos que te mencioné, por ejemplo, no literarios, las noticias, recetas, informes, oficios, y de textos literarios pues están la novela, los cuentos, los poemas. Bien, ¿qué más vimos el día de hoy? Pues bien, vimos acerca del lenguaje negativo, que es aquel que se utiliza para mencionar cosas malas, ver las cosas de una forma negativa, lo que siempre te hemos dicho que eso no es bueno hacerlo. Es más, lo que se recomienda es utilizar un lenguaje positivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje positivo procura ver el mejor lado de las cosas, ¿no? Entonces también hicimos 2 ejercicios que tenían relación con estos temas. En particular, el último ejercicio pues se trató de fusionar ambas cosas. Por último, ¿qué debes presentar? Es decir, ¿qué es lo que tienes que guardar en tu caja portafolio para presentar a tu docente? Pues el ejercicio 1, ¿sí?, que te estoy poniendo ahí una breve muestra, y el ejercicio 2 también tienes que guardarlo. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que debes tomar en cuenta al momento de hacer tu tarea? Pues bien, ambos ejercicios deben ser realizados en hojas de papel, pueden ser recicladas o no, pero algo importante que tienes que considerar es que el tamaño de la hoja, que sea un tamaño académico. Por favor, no lo hagas en hojas de cuaderno pequeño. Estamos hablando de que ustedes ya están en básica superior y por ende ya por lo general utilizamos cuadernos grandes, entonces los deberes se deben realizar por lo menos en un tamaño de hoja de cuaderno académico. Si tienes hojas de carpeta, pues cuanto mejor aún. Además, tienes que organizar el trabajo, es decir, el deber, la actividad, para que ocupes el espacio adecuado de la hoja de papel. Vamos, seamos prudentes, ¿no? Si es una hoja grande, no voy a hacer un cuadro chiquitito y resolverlo allí. No, la idea es que utilices todo el espacio que requiere en esa hoja. Puedes hacerlo, y de hecho te lo recomiendo, que ubiques la hoja de forma horizontal para que seas equitativo y justo con respecto a la actividad. Ahora bien, si lo haces en forma vertical, pues tienes que considerar también de que no con eso vas a reducir el tamaño del trabajo de la redacción. Por último, te puedo decir que se puedes hacer todos esos trabajos, ambas actividades, ambos ejercicios en la misma hoja, pero si quieres hacerlo en 2 no hay ningún problema por presentación. Lo que sí te pediría es que la grapes antes de guardarla en tu caja portafolio, porque ambas forman parte de una misma actividad. Y listo, creo que con eso ya estamos. Listo, manos a la obra.